Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que subo. Os invito a visitar mi web entrecuencos.com, donde encontraréis un montón de información sobre freidoras de aire. Hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur. Esta receta ya la tenemos en mi canal, pero veo que hay gente a la que no se le hace bien y quieren un molde con agujero en el centro porque así se hacen bastante mejor. Entonces, he estado haciendo pruebas y he conseguido hacerlo de una manera en la que, aunque no tengáis este tipo de molde, podemos conseguir hacerlo con el agujero en medio y conseguiremos que nos quede perfecto. Esta receta la podéis hacer tanto en freidora de aire como en un horno convencional. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son 3 huevos, un yogur, yo he utilizado un yogur griego que tenía en casa, pero podéis utilizar cualquier otro yogur, 2 medidas de este yogur de azúcar, 3 medidas de harina, yo he utilizado harina normal, una medida de aceite, yo he utilizado aceite de oliva y un sobre de levadura. Empezaremos echando los 3 huevos en un recipiente. Añadiremos el yogur. Y lo batimos muy bien. En el envase de este yogur vamos a echar 2 medidas de azúcar. Y lo seguimos batiendo hasta que esté bien integrado. Y a continuación, cuando lo tengamos bien integrado, en el mismo vaso de yogur vamos a echar aceite. Lo vamos a llenar hasta arriba y se lo vamos a añadir a esta mezcla y lo seguimos integrando muy bien. Una vez que lo tenemos bien integrado, vamos a ir añadiendo 3 medidas de harina. Como os he dicho antes, yo he utilizado harina normal. Y lo tenemos que integrar todo muy bien. Y mientras vamos batiendo todo esto, os comento que en entrecuencos.com tenéis las direcciones de los grupos de Facebook que he creado. Tenemos 2 grupos de Facebook y luego está la página de Entrecuencos, donde suelo subir todas las ofertas que veo interesantes. Animaros a entrar en los grupos para que comentemos todas nuestras recetas. Y no olvidéis darle al like en este vídeo y comentar, porque así me ayudáis a que mi vídeo sea más visto. A continuación le añadiremos la levadura y lo tenemos que integrar todo bien. Cuando ya esté bien integrado, ya tenemos la masa lista y vamos a pasar a preparar el molde. Voy a utilizar para hacer el agujero una lata de Pringles. La corto. Voy a envolverla en papel albal de esta manera. ¿Veis? Lo metemos así y lo enganchamos bien. Lo tenemos listo. A continuación voy a utilizar un molde de silicona que, aunque no hace falta, a mí me gusta engrasarlos por si acaso. Le he echado un poquito de mantequilla. Vamos a poner papel de horno para que no se nos pegue el bizcocho al papel albal. Y esto lo vamos a poner en el centro del molde.
como tiene poco peso, pudiera ser que al echar la masa nos levante esto. Entonces tenemos que buscar alguna forma de que echemos peso para que no se nos levante al echar la masa. Y después de buscar y buscar por la cocina, solo se me ha ocurrido que le podemos poner una manzana. Queda perfecta aquí la manzana. Entonces le voy a quitar el corazón y la vuelvo a poner. He puesto un poco de papel de horno y encima he puesto la manzana a la que le he quitado el corazón y la he humedecido con agua. Y a continuación echamos la masa poquito a poco. Ponemos a precalentar la freidora de aire o si lo vais a hacer en el horno, ponéis a calentar el horno. Cuando lo he metido en la freidora de aire, me he dado cuenta de que no cabía la manzana. Entonces, ¿cómo lo he solucionado? He cortado el culito de la manzana hasta que cupiese. Si lo hacéis en el horno no vais a tener este problema, pero si lo hacéis en freidora de aire y no os cabe, cortáis la manzana aunque sea por la mitad. En la freidora de aire lo meteréis 30-35 minutos a 160 grados Celsius o 320 grados Fahrenheit y si lo pones en el horno serán 180 grados o 356 grados Fahrenheit, calor arriba y abajo, 30 o 35 minutos. El tiempo lo marcará cuando pinchéis un palito y veáis que sale seco. En mi caso han sido 30 minutos. Quedaros hasta el final del vídeo que os voy a enseñar el corte del bizcocho. ¿Veis? El palito sale seco, luego lo podemos sacar de la freidora de aire y lo dejaremos enfriando sobre una rejilla. Y no lo vamos a desmoldar hasta que esté templado. Una vez que lo tenemos templado, vamos a sacar el molde que habíamos hecho, que habíamos puesto en el centro y vamos a sacar la manzana, que la vamos a utilizar como decoración. Y este molde lo vamos a guardar porque lo podemos utilizar más veces. A continuación vamos a desmoldar el bizcocho. Lo he decorado con azúcar glass . Ponemos la manzana encima y ya podemos decorarlo a nuestro gusto. Quedaros ahí porque ahora enseguida le vamos a hacer el corte. Veréis qué bien ha quedado. Mirad cómo ha quedado súper tierno. Muy bien, ha quedado estupendo, mirad cómo ha quedado la miga. Pues nada, y esto es todo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, darle al like y comentad para que mis vídeos puedan llegar a más gente y para que mi canal pueda seguir creciendo y nada, y nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.